Buenos días con nuestro público usuario, con la comunidad de usuarios del Centro de Documentación del Perú Contemporáneo. Nos encontramos aquí en la sala de lectura una vez más, esta vez para presentar el segundo episodio de nuestro conversatorio Memorias, Modernidad e Historia, las lecturas sobre Enzo Traverso con el profesor Eduardo Toche Medrano. Como todos ustedes saben, estábamos muy interesados en proyectar la investigación histórica sobre el siglo XX peruano y sobre la historia contemporánea mundial, ¿no? De modo tal que pensadores como Enzo Traverso nos facilitan los mecanismos para la investigación historiográfica, y de este modo el CEDOC busca que se proyecte no solamente la revisión de material que nosotros tenemos aquí física y digitalmente trabajado, sino fundamentalmente la posibilidad de nuevas investigaciones que surjan sobre la base de esta revisión. Gracias a ello, tenemos ahora a bien presentar al profesor Eduardo Toche, quien nos comentará en esta segunda ocasión el libro La historia como campo de batalla de Enzo Traverso. Entonces, sin más que señalar, los dejo con el profesor Toche. Gracias, buenos días, un gusto nuevamente de estar con ustedes en esta segunda reunión dedicada a conversar la obra de Enzo Traverso. Y creo que la mejor manera de iniciar esta segunda reunión es recordar, ¿no?, en donde la dejamos en la primera ocasión que estuvimos juntos hace 3 días, ¿no? Y allí comentábamos que la apuesta historiográfica, la apuesta comprensiva desde la historia por parte de Enzo Traverso, él mismo la denominaba presentismo, es decir, cómo hacemos historia, ¿no?, desde aquí, desde el ahora, ¿no? Y a partir de ello, ¿no?, cómo levantamos una nueva manera de comprender, una nueva racionalidad, si se quiere, ¿no?, de lo que es la historia, ¿no?, lejos de lo que es la concepción netamente positivista, tal como él la, digamos, designaba de la reconstrucción histórica, y más bien cómo incorporábamos, ¿no?, al propio historiador como agente, como participante y casi, ¿no?, como el núcleo, ¿no?, del relato y de la narración que íbamos a construir, y no por ello, ¿no?, esta narración, no por ello esta comprensión iba a perder objetividad, sino más bien a ganarla, dada, ¿no?, las circunstancias y dada, ¿no?, los elementos que ahora poníamos en juego en cualquier tipo de comprensión social. Es decir, en un mundo en donde, ¿no?, los aspectos, comillas, subjetivos habían ganado terreno y habían sido aceptados ya, ¿no es cierto?, como parte de lo que estábamos denominando realidad, entonces, ¿no?, era dable ver cómo, ¿no?, íbamos a incorporar dentro de nuestras comprensiones, ¿no?, todas estas series de factores, ¿no?, denominados subjetivos, y por lo tanto allí cómo colocar, ¿no?, al historiador, en este caso, ¿no?, como, ¿no?, el elemento fundamental, el factor fundamental, el actor fundamental de la narración que se estaba construyendo. Desde allí, ¿no?, él denominaba a la manera de hacer historia que nos estaba proponiendo una historia subjetivista, una historia presentista, ¿no? Y para ello, ¿no?, él colocaba una serie de ejemplos, ¿no?, fundamentalmente provenientes desde el lado de la literatura, desde el lado del cine, como del propio lado de la historia. En este libro, ¿no?, creo que aquí Traverso va a poner en acción, ¿no?, dos cosas fundamentales desde este núcleo que hemos venido explicando, ¿no? En primer lugar, la memoria, ¿no? La memoria, cómo se convierte, ¿no?, en algo que no es precisamente la labor del historiador,
pero empieza a convertirse en un, digamos, elemento, en un factor, ¿no?, que va a ser central, ¿no?, en las reflexiones de los historiadores. Es decir, la memoria no es historia, pero la memoria se va a convertir, ¿no?, en algo que, ¿no?, los historiadores van a tener cada vez más en cuenta dentro de sus reflexiones, dentro de sus comprensiones. Pero no solamente ver las memorias como, ¿no?, algo nuevamente, ¿no?, comillas, objetivo, ¿no?, capaz de poder controlarse a partir, ¿no?, de algunos elementos metodológicos, sino ver la memoria como parte de lo que él denomina, tal como se titula este libro, ¿no?, la historia como un campo de batalla. Es decir, no es algo aséptico, no es algo, ¿no?, en que nosotros solamente tengamos que poner, ¿no?, digamos, sobre la mesa, ¿no?, la, digamos, virtud, ¿no?, de los controles metodológicos que podamos hacer sobre, ¿no?, el objeto que estamos estudiando en términos históricos, sino verlo esto como una toma de posición, ver esto como el mismo dice, como un campo de batalla, ver esto como un debate, identificar con quién estamos debatiendo, identificar con quién estamos confrontando, ¿no es cierto?, y verlo finalmente a partir de estos criterios, ¿no?, como, ¿no?, un espacio tanto de adquisición de conocimientos como, ¿no?, un espacio eminentemente de lucha política, ¿no? Y aquí nos remite, sí, ¿no?, a toda una larga tradición de historiadores que de una u otra manera vieron también su labor, ¿no?, digamos, bajo estas características. Traverso no es el primero, ¿no? Ojo, y aquí creo que hay que tener bastante cuidado en proponernos, ¿no?, esta labor, incluso hasta deber, ¿no?, del historiador, ¿no?, en tomar parte, formar, ¿no?, posiciones, ¿no?, y ubicar, ¿no?, sus comprensiones y sus tareas, ¿no?, también como una tarea de carácter político. Es lo que, y remite incluso el título, ¿no?, en algún momento también nos va a proponer Lucien Febvre, ¿no?, con Combates por la Historia, lo que nos va a proponer Marc Bloch, ¿no?, con Introducción a la Historia, ¿no?, que la traducción en castellano como que, digamos, no es muy precisa respecto a la intencionalidad que tenía Bloch, ¿no?, con, ¿no?, este ensayito, ¿no?, que en castellano denominamos Introducción a la Historia, era Apologías por la Historia, ¿no es cierto? ¿No? También remite ya en tiempos más modernos, ¿no?, a, digamos, la serie de trabajos que ha elaborado y viene elaborando, ¿no?, porque todavía está en plena actividad académica, Elizabeth Jelling, ¿no?, para quien, ¿no?, la construcción de memoria es un hecho fundamentalmente político, ¿no?, es decir, es allí donde radica la importancia de las formas y la manera como nosotros reconstruimos memoria. Y para Traverso, para cerrar esta partecita, ¿no?, la memoria, ¿no?, es esto, un campo de batalla, y la memoria se convierte en uno de los elementos, ¿no?, fundamentales de las formas que va adquiriendo el quehacer histórico en fin de siglo, ¿no?, en la transición entre el siglo XX y el siglo XXI. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, con esta introducción que me ha salido un poquito más larga de lo que yo hubiera querido, ¿no?, pasamos al esquema que quisiera presentar, de lo que quisiera presentar hoy día. Es, creo, bastante largo, pero tratemos de agotarlo, ¿no? Es de alguna u otra manera, ¿no?, el seguimiento al índice del libro. Tiene, ¿no?, sus aportes personales, a mis aportes, ¿no?, pero es más o menos la forma como quisiera que sigamos la conversación, ¿no?, lo que él establece como quiebre temporal, ¿no?, qué identifica él como las transformaciones del fin de siglo, es decir, el fin del siglo XX a inicios del siglo XXI, los elementos, ¿no?, que deben ser fundamentales para leer correctamente, ¿no?, el presente, ¿no? Y ahí me voy a detener un poco. Luego, ¿no?, sus derivaciones sobre Hobsbawm, ¿no?, y los rasgos que tiene el fin de siglo, ¿no?, que son
estos 6 rasgos fundamentales, ¿no? Para luego el concluir, ¿no?, cómo se van construyendo y formulando las memorias en el continente europeo. Entonces empezamos con el primer punto, ¿no?, lo que él denomina el quiebre. No nos detengamos mucho acá porque es algo que ya habíamos visto en la primera reunión. Para Traverso es fundamental, ¿no?, la década de los 80, y es fundamental la década de los 80 por dos cuestiones, ¿no? Uno, el 1989, ¿no?, en donde simbólicamente, ¿no?, concluye, ¿no?, digamos, la época, el periodo, ¿no?, de vigencia del sistema socialista, del bloque socialista, con la caída del muro de Berlín, y con ello, ¿no?, el fin de la Guerra Fría y el fin de lo que se denominó, ¿no?, el mundo bipolar, ¿no?, que nace al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, y se extiende hasta el 89. Esta caracterización es importante para ver después cómo él refiere, ¿no?, el trabajo de Hobsbawm, ¿no? Y lo segundo, ¿no?, es la vigencia, ¿no?, del neoliberalismo como, ¿no? Traverso no lo dice, ¿no?, pero en sencillo es así, ¿no?, como elemento hegemónico, ¿no?, dentro, ¿no?, del mundo. Es decir, el neoliberalismo se impone, ¿no?, como un factor frente al cual no hay, cierto, digamos, un contraste frente al cual no hay una oposición, ¿no? Lo que vamos a encontrar a lo largo, ¿no?, de los siguientes años, ¿no?, en los años 90 y en la primera década del siglo XXI es, ¿no?, cómo, ¿no?, buscamos, ¿no?, ajustar, ¿no?, de la mejor manera para obtener, ¿no?, el mejor resultado, ¿no?, dentro, ¿no?, del concepto neoliberal que, ¿no?, se, digamos, sostenía sobre dos puntales, ¿no?, o se sostiene sobre dos puntales, ¿no?, la economía de mercado, ¿no?, y la democracia representativa. En el esquema neoliberal uno conlleva a lo otro, no son cuestiones separadas. Bien, entonces, dice él, la importancia de Hobsbawm, ¿no?, en la siguiente, por favor. Ahí, ¿no? En este esquema es que él es de los pocos quienes toman conciencia, ¿no?, de este cambio, ¿no?, de época, ¿no?, que se sucede en 1989, y así, ¿no?, va finalmente a desarrollarse, ¿no?, su criterio en su libro, El fin de la tetralogía que él dedica al sistema capitalista, ¿no?, desde las revoluciones burguesas, ¿no?, que llamó la historia del siglo XX. Y esto, dice, concluye, ¿no?, un pequeño ciclo dentro de este gran ciclo que él denomina el siglo XX corto, ¿no?, que va desde el fin de la guerra de Vietnam en 1975 hasta el 11 de septiembre del 2001. Acá hagamos un paréntesis, ¿no?, para, digamos, aquellos que somos historiadores o nos estamos formando como historiadores, pero no solamente ellos, ¿no?, digamos, enfocar un poco la importancia que tiene, ¿no?, los cortes temporales, ¿no?, de los trabajos y de las investigaciones que nosotros hacemos, ¿no? Uno, obvio, no son cortes, digamos, que antojadizos, ¿cierto? Obviamente esto tiene que responder a partir, ¿no?, de, digamos, un cuerpo, ¿no?, de trabajo que ya hemos identificado, y por lo tanto vamos a generar, ¿no es cierto?, ¿no?, un marco, ¿no?, en que permita limitar y por lo tanto permita investigarlos adecuadamente. Pero acá, y lo importante es tomar conciencia cómo el corte, ¿no es cierto?, en este caso temporal, no solamente, ¿no?, está dándonos ventajas interpretativas, sino también tenemos que estar muy conscientes de las limitaciones interpretativas que nos dan los cortes. Pero vamos incluso más allá, ¿no?, que el corte de alguna manera va a condicionar el tipo de interpretación que yo haga. Cuando yo pongo, ¿no es cierto?,
mi corte y yo digo voy a estudiar el corto siglo XX, como lo hace Hobsbawm, desde 1917 hasta 1989, estoy estableciendo, ¿no?, un límite, es decir, ¿no?, el periodo que yo voy a estudiar está determinado fundamentalmente, ¿no?, por un factor, ¿no?, en este caso el comunismo, en este caso, ¿no?, la revolución socialista. Voy a partir de la revolución bolchevique, ¿no?, que transforma a Rusia en la Unión Soviética, y voy a terminar en 1989 con el colapso de esta Unión Soviética. Entonces, eso me va a dar potencia interpretativa, pero eso también me va a llevar a que, ¿no?, yo ponga de lado una serie de cuestiones, ¿no? Es decir, allí que escojo, ¿no? Y por ejemplo, de buenas a primeras, seguramente leyendo historia del siglo XX no vamos a tomar plena conciencia de esto, pero si lo contrastamos, ¿no?, digamos, con otro enorme libro que, ¿no?, todos debemos leer, ¿no?, Postguerra, de Tony Judt, ¿no es cierto?, vamos a ver, por ejemplo, que este énfasis va a llevar a Hobsbawm, ¿no?, a poner de lado cuestiones que son determinantes para entender el siglo XX desde mi propia perspectiva. Ponte, ¿no?, Hobsbawm no se va a detener, ¿no?, en tratar de analizar y ver la importancia que tuvo, ¿no?, el welfare state, el estado de bienestar, ¿no?, en la construcción de Europa y en el renacimiento europeo luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y cómo, ¿no?, este estado de bienestar, ¿no?, lleva a cabo una serie de tareas, ¿no?, y obtiene resultados, ¿no?, que, ¿no?, y van a finalmente poner, si no de lado, al menos opacar, ¿no?, una serie de objetivos políticos que se planteaba el movimiento socialista en ese momento, ¿no? Entonces, veamos acá, no para decir está bien o está mal, sino la importancia que tiene cómo establecemos cortes temporales, también como los cortes espaciales, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente, ¿no? Y como estábamos planteando, ¿no?, este corte, ¿no?, y esta importancia que tiene la década de los 80, ¿no?, va a radicar en dos aspectos, ¿no? Uno, ¿no?, como la caída del muro y el colapso del régimen socialista va a llevar también a que se generalice un sentido negativo, ¿no?, de lo que es comunismo, un sentido negativo de lo que nosotros podríamos comprender como socialismo, ¿no?, empiece a darse, ¿no?, un mayor énfasis, ¿no?, a las partes, ¿no?, digamos, a las peores partes, ¿no?, de lo que componían, ¿no?, digamos, la realidad socialista en esta época, y por otro lado, cómo empieza a obtener otro tipo de significación, ¿no?, palabras como empresa, palabras como mercado, palabras como capitalismo o individualismo, ¿no? Hasta los 80, seguramente, ¿no?, individualismo no era un concepto o una palabra o un concepto, ¿no?, que tuviera, ¿no?, plena connotación positiva, ¿no?, como de alguna manera sí lo fue, ¿no?, a partir de los años 90, contrario, ¿no? ¿No? Era más bien, ¿no?, algo, un concepto o una palabra, ¿no?, cuya carga negativa era más que elocuente. Entonces, dice Traverso, ¿qué pasó acá? Y esto es algo que él va a volver una y otra vez. No lo vamos a desarrollar mucho acá porque yo quisiera desarrollarlo más bien cuando veamos en la última reunión su libro Revolución, ¿no? Cómo acá, ¿no?, lo que íbamos a denominar, ¿no?, desde el socialismo, ¿no?, un horizonte de expectativas, ¿no es cierto?, empieza a desmoronarse con, ¿no?, la caída, el derrumbe de las utopías, ¿no?, y va a dar más bien paso hacia adelante cuando intentemos reconstruir, ¿no?, una posición, un espacio, un movimiento de izquierda, ¿no?, a un horizonte de responsabilidades, ¿no? Es decir, la izquierda mundial, ¿no?, no puede seguir esperando, ¿no?, de que lo que tiene que venir es lo que hicimos en el siglo XX, ¿no?, en tanto no solamente que este mundo no existe más, no solamente en que este mundo, ¿no es cierto?, lo único que dio en prueba fue, digamos, la debilidad de lo que se planteó como expectativa, ¿no?, de la debilidad de lo que se formuló como utopía, y más bien, ¿no?, entrar a cómo reconstruirse, ¿no?, en función, ¿no?, a un
digamos, elementos más ciertos, elementos que estén más pegados a la tierra, ¿no? Y en donde el criterio allí, más que la idea, ¿no?, hacia adelante, la esperanza, ¿no?, la expectativa es la responsabilidad que tenemos aquí y ahora, ¿no?, con todas y con todos, ¿no?, entre nosotros mismos, ¿no? La siguiente, por favor. Y en ese sentido, dice Traverso, hay tres aspectos, ¿no?, tres elementos, ¿no?, que son nítidos en estas transformaciones de fin de siglo. Uno, el auge, dice él, de la historia global. Para él, el periodo de Guerra Fría, entre el 45, ¿no?, y finales de los años 80, ¿no?, debido, ¿no?, a los, digamos, a los aspectos estratégicos que tomaban las potencias mundiales, ¿no?, alrededor, ¿no?, del globo, en función, ¿no?, a sus respectivas oposiciones, como que debilitó, quebró, ¿no?, la idea de un concepto, ¿no?, de un sistema global. No vivíamos en un sistema global, ¿no? Estaba por un lado el bloque socialista, estaba por otro lado el bloque capitalista, y esto, ¿no?, condujo a que se diluyera, ¿no?, el hecho de que pudiera haber elementos, ¿no?, que formularan, ¿no?, a todos los pueblos del mundo dentro, ¿no?, de una misma historia, dentro de una historia global. Ni sí ni no, ¿no es cierto? Uno, digamos, en algo reiterativo, tanto a Hobsbawm como a Traverso, es que sus, digamos, comprensiones son comprensiones eurocéntricas. Ni uno ni el otro lo niega, en efecto, no tienen por qué negarlo y no tienen por qué ser malo, ¿no? O sea, sí, son eurocéntricas, ¿no? La cuestión es señalar, ¿no?, cuando tu eurocentrismo, así como vimos, ¿no?, cómo, ¿no?, ver la forma como estableces tu marco temporal, ¿no?, tiene que conducirte también a pensar en las limitaciones que va a tener tus investigaciones, igual acá. Desde el lugar donde estás formulando tus comprensiones, ¿no?, uno tiene que estar consciente también de estas limitaciones, ¿no?, que se van a dar, ¿no?, a partir de la mirada que estás construyendo, ¿no? Y una mirada eurocéntrica, obviamente, ¿no?, tiene como limitación el hecho de que tus miradas no van a terminar de enfocar lo que está ocurriendo, ¿no?, en ámbitos, espacios que están fuera, ¿no?, del dominio de Europa, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, cómo no rescatar la importancia que se va formulando apenas terminada también la Segunda Guerra Mundial, a partir de inicios de los años 50, la necesidad de países, ¿no?, que estamos ubicados en el tercer mundo de formar nuestros propios espacios, ¿no?, lejos, ¿no?, de lo que puedan determinar o dictar las necesidades estratégicas del bloque socialista o del bloque capitalista, ¿no?, que se llamó movimiento no alineado, tercer mundo, o como queramos, ¿no?, y que tuvo su momento fundante en Bandung, ¿no?, en Indonesia en 1956, donde, ¿no?, a instancias de los líderes indios, ¿no?, y el líder yugoslavo en ese momento, Tito, ¿no?, se formularon, ¿no?, como un espacio, ¿no?, un tercer espacio, ¿no?, distante de los dos grandes bloques mundiales, y cómo desde allí formular también, ¿no?, nuestros propias expectativas y nuestros propios objetivos en términos de desarrollo, en términos de bienestar, que no eran lo que nos proponían desde el bloque capitalista, pero tampoco era el socialismo que nos proponían desde el otro bloque, ¿no? Esto no está mucho, ¿no? No es cierto, otra vez nos va a dar una y otra vez muchas citas, por ejemplo, entre otros de Frantz Fanon, ¿no?, y demás, ¿no? Pero el proceso, ¿no?, la manera cómo se busca configurar el mundo bipolar, se queda allí, el mundo bipolar, y ahora sabemos, no era tan bipolar como a veces, ¿no?, se asienta, ¿no?, en, digamos, estas perspectivas comprensivas. En todo caso, la desaparición de la bipolaridad da rienda suelta, ¿no?, al desarrollo de, ¿no?, una historia más global. Pero
Esta historia más global, ¿no?, a su vez permite el retorno, dice Traverso, del acontecimiento, ¿no?, el retorno de lo específico, el retorno de lo local. Y aquí sí, ¿no?, nos encontramos con una cuestión muy, muy interesante, ¿no es cierto?, muy importante y muy desafiante en términos también académicos, ¿no? Si por un lado estamos empezando a construir, ¿no?, desde el año 45, y va a quedar muy en evidencia, ¿no?, a partir de los años 80 y con la desestructuración de la Guerra Fría, ¿no?, esta arquitectura global, ¿no?, que digamos, debía darnos, ¿no?, garantías de que lo sucedido en el 45 nunca más vuelva a suceder, ¿no? Y por lo tanto, cómo íbamos a enmarcar, ¿no?, una serie de aspectos, ¿no?, en términos universales, válidos para todos y para todas alrededor del mundo, ¿no? El acontecimiento, lo específico, lo local, ¿no?, iba a también, ¿no?, hacer surgir elementos que pusieran límites y pusieran, ¿no?, digamos, en el debate, ¿no?, cuestiones, ¿no?, como la verdadera universalidad de estos aspectos generales, ¿no?, que habían, ¿no?, salido a la superficie. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? Y que muchas veces, ¿no?, como se buscaron limitaciones, ¿no?, a la aplicación y formulación de los derechos humanos en términos locales a partir, ¿no?, de la primacía de lo cultural. Aquí no va, en tanto, ¿no?, lo que prima es el aspecto cultural, la manera como nosotros nos organizamos como sistema social, ¿no es cierto?, y la manera como nosotros nos relacionamos, y por lo tanto, ¿no?, esto no tiene una vinculación clara, ¿no es cierto?, contundente con lo que estamos denominando derechos humanos. Esto que en términos generales pareciera no decir muchas cosas, ¿no? Cuando vamos a casos, creo que dice bastante, ¿no? Es decir, ¿no?, hasta qué punto, ¿no?, yo puedo poner de lado derechos humanos en casos como, no, digamos, como cuáles, por ejemplo, ¿no?, matrimonios con menores de edad, ¿no es cierto?, o mutilaciones sexuales, ¿cierto?, porque esa es mi costumbre, ¿no? Es decir, hasta dónde llega y en dónde, ¿no es cierto?, se establece el límite, ¿no?, de, en este caso, la vigencia, ¿no?, universal, ¿no?, de los derechos que nos atañen a todas las personas, a donde yo puedo, ¿no?, interponer realmente esta, digamos, este dique, ¿no?, que yo lo justifico en términos culturales, ¿no? Y aquí no solamente nos quedamos, ¿no?, en estos términos, también podemos llegar, ¿no?, a cuestiones, digamos, un poco, digamos, no sé si decirlo menos conflictivas, ¿no?, pero cuestiones, por ejemplo, como los sistemas políticos. Hay un libro muy interesante que no viene de un historiador, viene de un antropólogo, ¿no?, que tiene, digamos, muchas habilidades para reconstruir, ¿no?, procesos históricos, como Frederick Cooper, ¿no? Los que se interesan por los estudios africanistas lo deben conocer bastante bien, y él tiene un estudio sobre desigualdades en términos globales, en donde entra en esta lógica de lo global y lo local, ¿no?, de una manera, creo yo, bastante pertinente, ¿no?, para ir estableciendo también los límites, ¿no es cierto?, hasta dónde puede llegar realmente a formularse criterios como democracia dentro de un sistema, ¿no es cierto?, local, dentro de un sistema político local, ¿no?, y hasta dónde estos sistemas políticos locales pueden permearse, ¿no?, a estas cuestiones generales, ¿no? Entonces, vamos allí. Y una tercera cuestión es el surgimiento de la memoria, como ya habíamos adelantado, ¿no? Y esto porque en los años 80 también, ¿no?, se dan, ¿no?, una serie de situaciones que de alguna manera lo habíamos adelantado en la primera
en la primera sesión, ¿no? Que permite, ¿no? Digamos, la presencia, la irrupción, ¿no? De una manera casi abrupta, ¿no? De la memoria, ¿no? Como objeto de estudio y la memoria como, ¿no? Un factor de recohesión social, de reconstituir la sociedad que se pone realmente sobre la mesa, ¿no? En el caso de los historiadores, aquí el elemento fundamental fue el famoso revisionismo histórico. Es decir, digamos, en la medida que se acercaba los 50 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La pregunta que empezaron a surgir, ¿no? Es, ¿qué pasó? ¿No? Porque además una parte de la reacción, ¿no? Frente a los acontecimientos, ¿no? Durante la Segunda Guerra, y fundamentalmente lo que aconteció con la población judía en Europa del Este y en Alemania, ¿no? Fue, ¿no? Buscar más bien no hablar de ello, ¿no? Buscar más bien no referirla a ello, no confrontar, ¿no? Y no debatir respecto a qué es lo que sucedió. Bueno, en los 80s, ¿no? Esto rebasó, en efecto, y empieza a darse, ¿no? Las preguntas buscando y exigiendo respuesta a qué fue lo que sucedió, ¿no? 30, 40, 50 años atrás, ¿no? Y parte de las respuestas es que en realidad, ¿no? Lo que empezó a construirse como acontecimiento, esto no fue tal. Allí es donde toma forma lo que ahora conocemos como el negacionismo, ¿no? El Holocausto no fue tal como nos lo contaron, ¿no? El Holocausto en realidad no fue tal, obedeció a otro tipo de factores, ¿no es cierto? Y no fue una matanza, ¿no? Organizada, intencional, con la idea y el objetivo de exterminar, ¿no? a un pueblo, ¿no? Y frente a ello, ¿no? Obviamente se tuvo que organizar, ¿no? Una serie de respuestas que provenientes sobre todo de los historiadores. Ojo, no era el campo de los historiadores, ¿no? La memoria no era precisamente el campo de los historiadores, sino que cómo los historiadores van a verse obligados a ingresar y debatir y tomar, ¿no? Una posición dentro de este debate, ¿no? Argumentando además su posición como historiador. Uno de ellos, que ya lo habíamos visto en la sesión pasada, ¿no? Pierre Vidal-Naquet, tiene un ensayo muy interesante, Los asesinos de la memoria, en donde él dice, ¿no? El negacionista, el argumento negacionista no es algo fácil de desmontar, porque es una falacia. ¿Qué es una falacia? Es, ¿no? Algo organizado sobre, ¿no? Todo un tejido de mentiras. Es decir, no es una mentira, ¿no? Es una serie de mentiras que están organizadas, ¿no es cierto?, ¿no? Interrelacionadas entre sí para aparentar una verdad. Entonces, el desmontaje de una falacia no es algo fácil, porque necesita ser desmontada, ¿no es cierto?, ladrillo por ladrillo, necesita demostrarse, ¿no?, de que cada uno de sus argumentos es una mentira, ¿no? Y demostrarlo, además. Y aquí es donde viene la tarea del historiador, ¿no? Cómo, ¿no?, la manera como se organizó una memoria del negacionismo, realmente no estaba obedeciendo y no podía soportar, ¿no?, ningún criterio de verdad, ¿no? Bueno, y así vamos obteniendo, ¿no?, una serie de, digamos, demostraciones de la vinculación y la, digamos, la introducción de los actores dentro de los historiadores dentro de estos espacios, ¿no? Y bien, siguiente, por favor. Como hemos tratado de ver hasta este momento, Traverso, ¿no?, busca, y él mismo lo dice, inscribirse, dado que está debatiendo, dado que está confrontando, dado que está, ¿no?, oponiéndose, ¿no? Él dice, mis libros forman parte de una historia de las ideas, ¿no? Pero forma parte de una historia de las ideas en este sentido, ¿no es cierto?, en que estoy dando combate, en el sentido que estoy dando batalla, ¿no? No son libros solamente, ¿no?, para tratar de organizar un debate estrictamente académico, sin que, ¿no?, sus libros dejen de ser un producto académico, ¿no? Pero no están inscritos solamente en ese espacio.
Y frente a ello, siguiente, por favor, ¿no? Debemos estar, por eso, alerta, ¿no? No es que debatir y no es que combatir y no es que confrontar signifique que perdamos calidad, ¿no? Y para esto debemos estar alerta en dos peligros: descontextualizar, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Los dos peligros, ¿no? Conciernen, ¿no? a uno realmente, ¿no? Descontextualizar la información, tanto la fuente como, ¿no? el contexto, el espacio, el ámbito en donde está inscrito esa fuente, que son dos tareas y dos controles clásicos, ¿no? Entre los historiadores, ¿no? Cómo controlas la información, ¿no? De tu fuente, ¿no? Es decir, que es veraz o no lo que te están diciendo, y cómo controlas la información en tanto tu fuente, cómo se inscribe dentro de su contexto esta fuente, ¿no? Entonces dice, ¿no? El combate no es que la vamos a dar simplemente con argumentos retóricos, lo tenemos que dar con evidencias, lo tenemos que dar, ¿no? Con una información debidamente controlada, metodológicamente controlada. Siguiente. Y aquí te lleva a lo que creo es lo fundamental en el libro. Traverso a veces es engañoso, ¿no? Dicen, mis libros son de combate, mis libros son, ¿no? Son políticos, ¿no? Son de confrontación, pero la gran propuesta, finalmente, de Traverso, creo, me parece, es la propuesta metodológica, ¿no es cierto? Cómo construir un discurso histórico, cómo elaborar, ¿no es cierto?, un relato, una narración historiográfica, ¿no? De historiadores, ¿no? No literaria, ¿no? Sino de historiadores, ¿no? Dice, ¿no? Estas son las 4 cuestiones que todo historiador, para leer el presente, ¿no? Debe tomar en cuenta. Uno, que ya un poquito como que hemos avanzado, ¿no? La contextualización, ¿no? Es decir, cómo situar el acontecimiento, la idea, ¿no es cierto?, en relación, ¿no? Con otros elementos, con otros factores, con otros con otras ideas, ¿no? Y aquí creo, ¿no es cierto?, es el momento en que podríamos remitirnos a no exactamente un historiador, que él era más bien un crítico literario, ¿no? Raymond Williams, pero muy apreciado por historiadores como E.P. Thompson, y llama la atención que Traverso no lo haya usado en sus argumentos, ¿no? A Thompson poquísimo, casi nada, ¿no? Pero a Raymond Williams nada, ¿no es cierto? Creo que cuando él habla de contextualización, a mí me acerca más a la noción, ¿no?, de Williams, ¿no?, a la noción de estructura de sentimiento, ¿no? Es decir, cómo en una determinada época la idea, el concepto, ¿no?, toma forma a partir, ¿no?, de, digamos, las formas, las maneras, valga la redundancia, que adquiere, ¿no?, en la comunicación de las personas que están, ¿no? Vinculadas en ese momento y en esa circunstancia. Vamos, ¿de qué estás hablando, Eduardo? Si nosotros preguntáramos ahora, ¿qué idea tenemos, por ejemplo, de revolución? Vamos a responder más o menos por allí, si no nos pudiéramos comunicar, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué revolución? Es A, es B, es C, ¿no? Yo lo puedo decir por semejanza o por oposición a lo suyo, pero vamos a comunicarnos entre nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Pero si nosotros, digamos, nos inscribiéramos, nos vamos a los años 60, ¿no?, y hiciéramos lo mismo, seguramente vamos a tener muchas dificultades en que nos entiendan o que nos entiendan o que nosotros entender a los otros respecto a qué cosa es una revolución o a qué cosa es violencia. Por ejemplo, ¿no?, nosotros quizás vamos a entendernos si conversamos y debatimos sobre lo que es violencia, pero nos vamos a los 60 y cómo entender, cómo comprendía la violencia, digamos, el Che Guevara. Vamos a tener dificultades, ¿eh? ¿No es cierto? Es decir, oye, pero yo no la entiendo así, ¿no? Claro, porque estamos
contextualizándonos, ¿no?, de maneras muy diferentes, ¿no?, para podernos comunicar unos con otros, ¿no? Y esto es lo que Williams denominaba estructura de sentimiento, ¿no? Lo otro es el historicismo que rescata Traverso, que no es el historicismo como escuela, ¿no es cierto?, sino es cómo pensar históricamente, ¿no?, que para Traverso no es pensar en causa-efectos, no es una línea de tiempo, ¿no es cierto?, no es, ¿no?, esto que a veces nos mandan a hacer, ¿no?, línea de tiempo, ¿no?, te ponen ahí. No, pensar historicistamente es pensar en procesos en que los acontecimientos, ¿no?, son producidos por una determinada situación de muchas variables que, digamos, dan como resultados también, ¿no es cierto?, un conjunto de variables que a su vez abre, ¿no?, la posibilidad de una serie de otras, ¿no?, de otros efectos y de resultados, ¿no? Es pensar de una manera mucho más compleja y mucho menos esquemática, ¿no?, de una simple línea de tiempo causística, ¿no?, de causa-efecto, y esto tiene que ver bastante con la gran influencia que tiene en Traverso alguien como Walter Benjamin, ¿no?, que luego lo vamos a ponerlo ahí, donde simplemente desde el marxismo es como abre realmente los procesos, ¿no?, y encuentra de que así como que no hay manera, ¿no?, de entablar, ¿no?, un proceso de causas, tampoco hay manera de poder, ¿no?, derivar, ¿no?, hacia dónde nos estamos dirigiendo contra lo que se pensaba en ese momento desde el marxismo, ¿no?, donde sus fantasías historicistas, déjenmelo decirlo así, ¿no?, conducía a que pensemos de que las cosas estaban ya más o menos resueltas, en tanto como la historia se desenvuelve a partir de leyes, sabíamos más o menos hacia dónde íbamos y por lo tanto por qué, ¿no?, pese a que se sucedan las derrotas, finalmente las derrotas se iban a convertir en un triunfo porque así estaba establecido según las leyes. Después vamos a ver con Revolución, justamente con Traverso, cómo esto fue, lo único que produjo fue lo que él denomina la melancolía de izquierda, ¿no?, es decir, ¿no?, el mirar el pasado como una sucesión de derrotas, ¿no?, y cómo esto conduce finalmente a un proceso de traba, ¿no?, frente al presente. Lo tercero, el comparatismo. Dice, el historiador, ¿no?, que debe ser capaz de poder establecer criterios metodológicos para comparar procesos, ¿no? Y aquí nuevamente, ¿no?, detenernos un poquito. ¿Qué tanto esto puede formularse desde la caja de herramientas, déjenmelo decirlo así, ¿no?, que fue elaborando la historia como instrumentos, ¿no?, y mecanismos para, digamos, componer, ¿no?, sus propias explicaciones, sus propias comprensiones? Aquí nos podemos poner radical, ¿no? La historia jamás tuvo preocupación en elaborar sus cajas de herramientas. Es decir, la historia no tuvo preocupaciones metodológicas, ¿cierto? Y cada vez que, digamos, se le planteó la necesidad, las importó, ¿no?, las trajo de otras disciplinas, ¿cierto?, y las, digamos, reelaboró para poderlas aplicar dentro, ¿no?, de un criterio historiográfico. Vamos a tener un montón, por ejemplo, el caso si somos antropólogos, ¿no?, como en la historia aplicamos estructuras como mitos, Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, ¿no?, Marcel Detian, ¿no?, aplicaron estructuralismo para estudios de mitos en la Grecia clásica, ¿no es cierto? Parentesco, no es un historiador, un antropólogo, pero haciendo estudios históricos. Jack Goody, ¿no?, como, ¿no?, hace, ¿no?, estudios históricos de parentescos, ¿no es cierto? O Philippe Ariès, ¿no?, haciendo estudios de familias, por ejemplo, ¿no? De una manera son estudios de parentesco, es decir, importas modelos, importas teorías para tú hacer, ¿no?, historia. Igual en la economía, ¿no?
¿no? Habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Los modelos econométricos de William Fogel, ¿no? Para hacer cliometría, ¿no? Medir, ¿no es cierto? Haciendo historia económica, ¿no? Sobre los ferrocarriles en los Estados Unidos, ¿no? Son modelos económetricos, no eran modelos históricos, pues esto eso no es historia, pues, ¿no? Lo que tú estás haciendo es economía retrospectiva, ¿no? Y bueno, ¿no? O modelos culturales, ¿no? Empleados por Peter Bark, por ejemplo, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, sí, la historia, ¿no? Y el comparatismo, ¿no? Son, ¿no? Realmente herramientas que la historia trae desde las sociologías, ¿no? Son, digamos, historiadores sociológicos o sociólogos historiadores, tipo, por ejemplo, Barrington Moore o T.D. Scotto, ¿no? Que traen, ¿no? La herramienta del comparatismo a la historia. Y no sé con qué éxito lo hacen algunos que dicen, esto es tremendo, ¿no? Esto es, así se hacen, ¿no? Las cosas, a otros dicen más o menos y otros no les gusta mucho esto, ¿no? Lo que pasa es que le estoy poniendo ejemplos, ¿no? Y el hecho de que el comparatismo sí es algo usado por los historiadores, que deben usar los historiadores, que debe ser una herramienta fundamental para el historiador que está partiendo del presente, todo esto sí. Pero ojo, siempre mucho cuidado, ¿no es cierto? ¿No? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se usa esto? ¿No es cierto? Porque no es la comparación sociológica. Y lo que yo quiero, digamos, subrayar es el hecho de que sí es una herramienta que tiene muchos visos sociológicos, usada por los historiadores, pero que hay que tener cuidado también, ¿no? Cómo la, digamos, reconvertimos para su uso, ¿no? Y el cuarto, lo fundamental, creo yo, el núcleo mismo de este ensayo de Traverso, la conceptualización. ¿Cómo conceptualizamos? Aquellos que estamos fuera de la historia, a esto les puede parecer algo de perogrullo, pero ¿cómo no vas a conceptualizar, ¿no? Es decir, yo no voy a hacer antropología sin parentesco y yo tengo una idea muy clara de qué cosa es parentesco, ¿no? O yo tengo una idea muy clara de qué cosa es mito, ¿no? Yo tengo, ¿no? O tengo una idea muy clara de qué cosa es un sistema cultural, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué, ¿por qué subrayamos la cuestión de la conceptualización? Porque debido a lo que les vamos diciendo, en la historia el concepto nunca ha sido, ¿no es cierto?, un fuerte, nunca ha sido un objetivo al que los historiadores deberíamos arribar, nunca ha sido una necesidad, ni nunca ha sido una preocupación, ¿no?, formular conceptos de manera clara y sencilla, ¿no?, como demandaría, ¿no?, los buenos criterios metodológicos. Para ver, todos ustedes deben haber leído, los estoy retando, ¿no es cierto?, porque luego lo vamos a citar, ¿no?, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo de Felipe II, ¿no?, la gran obra de Brodel y la gran demostración de cómo haces, ¿no?, historia a partir de un modelo, ¿no?, de larga duración, ¿no? Y después de miles de páginas, ¿cómo termina Brodel indicándonos qué cosa es el acontecimiento dentro de la larga duración? ¿Qué es el acontecimiento? Si yo estoy en la antropología, en la sociología, a lo mejor eso me tiene que remitir, ¿no?, a un concepto. No. A Brodel, ¿qué es el acontecimiento? Es la espuma que ¿no?, está sobre la cresta de las olas y que en este vaivén se van formulando una metáfora, ¿no es cierto? Vamos a cortar las cuestiones. Y muchas interpretaciones históricas terminan realmente formuladas en términos metafóricos, no en conceptos, ¿no? Entonces, dice Traverso, yo no puedo hacer batalla, yo no puedo dar batallas con metáforas, ¿no? Yo no puedo finalmente argumentar, ¿no es cierto?, con metáforas, ¿no? Yo tengo que argumentar con conceptos. Y detrás del concepto va a haber evidencias, ¿no es cierto? Y es la manera fuerte, dura, precisa, ¿no?, de entablar, ¿no?, un combate político, una batalla política, ¿no?, desde la historia, desde
digamos, el argumento académico, ¿no?, en estos espacios políticos, ¿no? Entonces, creo que de los cuatro, este es el importante, y ahí podríamos detenernos y armar todo un seminario, pero creo que se nos va a ir el tiempo y no vamos a lograr terminar con esto. El siguiente, ¿no? Y habíamos referido, ¿no?, a Walter Benjamin como, ¿no?, digamos, uno de los ejes bajo lo cual, ¿no?, Traverso construye, ¿no?, sus propias posiciones. Siguiente, ¿no? Y como la manera como estábamos mirando el siglo XX, ¿no?, se estaba formulado a partir, ¿no?, de la idea de cataclismos, a partir de la idea, ¿no?, de derrotas, a partir de la idea, ¿no?, de desmoronamientos, ¿no? Y esto seguramente teniendo al frente, ¿no?, cómo se desmoronaba el mundo bipolar de la Guerra Fría, cómo se desmoronaba el sistema socialista, literal, ¿no? Ustedes no tienen idea, el año 89 se desmoronó, se cayó, ¿no es cierto? Casi, ¿no? A veces, ¿no?, tratamos de establecer, ¿no?, digamos, hitos para buscar, ¿no?, formular, ¿no? Una, digamos, explicación, ¿no?, de corte histórico, ¿no?, el proceso de corte histórico, pero en este caso el hito fue allí, ¿no? No es como, por ejemplo, 1789, ¿no?, en que, ¿no?, la toma de la Bastilla, no, la toma de la Bastilla no fue fue todo un proceso, ¿no?, que para algunos, como Fourier, incluso ni siquiera terminó en el siglo XVIII ni en el XIX, sino se alargó hasta el siglo XX, ¿no? Pero, ¿no?, en este caso sí, ¿no?, literalmente, ¿no?, terminó, ¿no?, el mundo bipolar en una fecha, ¿no? Y esto dio la sensación cataclísmica, ¿no? Y esto lleva, ¿no?, a Traverso a dar siguiente una vuelta, ¿no?, por la tetralogía, ¿no?, de Hobsbawm, ¿no? Son 4 libros donde él busca, ¿no?, sintetizar la historia del capitalismo, ¿no?, desde el siglo XVIII al siglo XX, y denomina el siglo XX, ¿no?, como un siglo corto, ya lo habíamos visto, del XVII al XIX. Y aquí lo importante siguiente es que Traverso lo ve como el último gran historiador del siglo XX, ¿no? Es decir, Hobsbawm no ve el acontecimiento como dice Traverso, ¿no? Hace un momento habíamos estado conversando, ¿no? Es una de las grandes características de la manera de ver historia, ¿no?, a partir, ¿no?, de fines del siglo XX. Hobsbawm ve la historia todavía, ¿no?, con un telescopio, con una larga duración, ¿no?, bajo el esquema brodeliano, bajo el esquema de Fernand Braudel, ¿no? No lo ve, ¿no? Bajo, ¿no?, digamos, cuestiones específicas, pierde, ¿no?, la visión de lo más específico, de lo más local. Y dice Traverso, y esta pérdida de visión de lo más específico y de lo más local hace que pierda de vista, ¿no?, acontecimientos que son claves para entender el siglo XX. Por ejemplo, el Gulag, por ejemplo, los campos de concentración, Auschwitz, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, Hiroshima, Nagasaki, ¿no es cierto? Pero no solamente es Hobsbawm, ¿no?, hay un silencio, ¿no?, en el mundo que luego se va a despertar también en los años 80, y nos vamos a empezar a preguntar, ¿no?, sobre todo esto, y vamos a empezar, ¿no?, a, digamos, tener respuestas en donde vamos a ver, ¿no?, que el siglo XX fue, ¿no?, digamos, muchísimo menos brillante de lo que habíamos supuesto, ¿no?, y fue un siglo en donde también, ¿no?, primó y estuvo muy en el centro, ¿no?, cuestiones cataclísmicas, genocidios, ¿cierto?, cuestiones bastante, ¿no?, negativas que, digamos, resultaron, ¿no?, como, digamos, el efecto, o en todo caso también como lo que se tenía que hacer para lograr el resultado que se quería obtener, ¿no? Es decir, muchas veces pensábamos y tuvimos que pensar de que los gulag eran necesarios finalmente para sostener la idea socialista. La cuestión es cuando uno toma conciencia de que si esto realmente fue necesario, ¿no?, y si realmente una idea socialista se podía sostener a partir, ¿no es cierto?, de campos de concentración, ¿no?, o una idea fascista se podía sostener, ¿no?, a partir, ¿no?, de
de los campos de concentración en Europa del Este, y así por el estilo, o la democracia podía defenderse con bombas atómicas, ¿no? ¿No? Esto es una toma de conciencia tardía, ¿no? Hacia fines del siglo XX, ¿no? ¿No? Entonces, y mientras tanto, esto se sobrellevó, ¿no? Y es esto, dice Traverso, lo que ni Hobsbawm ni tampoco el momento, ni tampoco lo que estaba allí, ¿no es cierto?, como estructura de sentimiento, ¿no?, te llevaba o te obligaba finalmente a pensar, ¿no? Es decir, Hobsbawm no lo vio porque tampoco, digamos, no se planteaba la necesidad de ver esto, ¿no? Eso se plantea después, ¿no? Siguiente, por favor. Y luego, ¿no?, dice, él da una vuelta sobre cómo también, ¿no?, digamos, comprende Hobsbawm, dice Traverso, ¿no?, el siglo XIX, si el siglo XX fue un siglo, comillas, corto, ¿no?, para Hobsbawm el siglo XIX fue un siglo largo, ¿no?, de modernización y de enorme impulso por parte de las burguesías europeas, y en donde se plantearon, ¿no?, se establecieron allí una serie, o se formularon una serie de criterios, ¿no?, de desarrollo, de bienestar y de progreso, ¿no es cierto? Y lo que te dice Traverso también aquí habría que relativizar, ¿no?, todo esto, ¿no? Y dice, bueno, finalmente esta visión de Hobsbawm es así, no solamente porque, lo que decíamos en un momento, ¿no?, no había nada que le exigiera a Hobsbawm plantearse las cosas de otra manera, sino también porque nadie ni nada le planteaba a Hobsbawm plantearse de una manera que no fuera eurocéntrica, ¿no?, de una historia que no fuera eurocéntrica. Y de alguna manera lo de Traverso también resulta siendo finalmente una visión muy marcada por el eurocentrismo, nuevamente, sin que esto sea ni bueno ni malo, ¿no? Es simplemente marcarlo, ¿no?, como, ¿no?, un elemento que te permite ver las potencialidades, la fuerza del argumento, como también sus debilidades. Pero, siguiente, lo que sí es importante acá, ¿no?, son en una visión eurocéntrica, es que disminuye la intensidad de lo que fueron los procesos de colonización, es decir, de la manera como Europa realmente hacía suyo, ¿no?, espacios, territorios, ¿no?, y sociedades, ¿cierto? Y cómo el siglo XX empieza a darse los movimientos descolonizadores, y cómo estos movimientos realmente marcaron de una manera muy importante y muy intensa, ¿no?, las características del siglo XX, sobre todo, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX. Pero plantearte los problemas de la colonización y de la descolonización, así como de las revoluciones, ¿no?, que se llevaban a cabo, ¿no?, en estos ámbitos colonizados, como la India, en África, ¿no?, y en algún sentido también en América Latina, ¿no? No era momento de llevar las cosas a donde están conduciéndose ahora, ¿no? Lo que significa la descolonización en términos de desposesión y en términos de expropiación, no en cuestiones de carácter materiales, no en cuestiones económicas, como muchas veces la relación colonial, ¿no?, fue comprendida, ¿no?, como una relación económica, ¿no? Entre nosotros, en América Latina, por ejemplo, la relación colonial, como siempre fue entendida, por ejemplo, como la entendía el dependentismo, ¿no? Es decir, el desarrollo tiene que ver con nuestro subdesarrollo, ¿no? El desarrollo del mundo del norte tiene que ver con el subdesarrollo del mundo del sur. Pero ahora es avanzar más, ¿no? Como, ¿no?, la colonización, ¿no?, y tiene que ver con el despojo de las sociedades, de las personas, y por lo tanto también con la limitadas o la nula capacidad de las personas de poder ejercer, ¿no es cierto?, o poder llevar a cabo sus derechos, sus expectativas, ¿no?, y su bienestar, ¿no? Es decir, como una persona desposeída
cómo una persona expropiada, ¿no?, finalmente no iba a poder generar, ¿no?, los ambientes adecuados para poder plantearse como ciudadanos, ¿no? Y este es un elemento importante de los procesos de descolonización, que son también, ¿no?, procesos de ciudadanización en los mundos que fueron, ¿no?, expropiados, obviamente, por Europa. Me indican que ya estamos a tiempo. Y aquí pasamos, solamente para irlos marcando, ¿no?, una serie de aspectos que tienen que ver con lo que hemos venido conversando, ¿no?, que marca Traverso como características del siglo XX, por ejemplo, ¿no?, esto del biopoder, y que tiene mucho relación con lo que estamos conversando en este momento, ¿no?, la disposición de las personas, ¿no?, y obviamente la captura, ¿no?, de, ¿no?, el cuerpo, ¿no?, como un elemento de poder, ¿no?, por parte de los estados. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿No? El comunismo, ya habíamos hablar, ¿no?, como un factor importante. Siguiente. ¿No? La barbarie, ¿no?, como guerra. Y aquí detenernos nuevamente en el genocidio, ¿no? Lo que lleva digamos, el horror del holocausto es ver el holocausto como una cuestión singular, ¿no?, como algo particular, como algo irrepetible. Y lo que vamos descubriendo a partir de los procesos de colonización y a partir, ¿no?, de lo que vamos a encontrar, ¿no?, en ese momento, y luego es, ¿no?, que genocidio y el holocausto como, ¿no?, parte de los genocidios pueden ser extendibles también, ¿no?, a otros procesos, ¿no?, y hasta qué punto cada uno de ellos se convierte en algo particular, específico en sí mismo, y hasta qué punto esto puede ser generalizable. Entonces aquí donde viene ese es el debate, ¿no?, qué tanto genocidio, como diría el propio Traverso, ¿no?, se convierte en un concepto en donde podamos generalizar, ¿no?, una serie de procesos de exterminios, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Y bueno, los fascismos, ¿no?, que empieza a ser entendido no solamente como un proceso político, sino también como un proceso ideológico y fundamentalmente como un proceso cultural. Siguiente, igual lo que ocurre con siguiente, el nazismo, ¿no?, como hasta los 80 esto es comprendido, ¿no?, digamos, en paralelo y sin vincularse con la Shoah, con el holocausto, ¿no?, y a partir de los años 80 cómo lo vamos vinculando. Y aquí es donde empieza a tomar creciente importancia los estudios históricos sobre los perpetradores. Si por un lado tenemos una amplia bibliografía sobre las víctimas, ¿no?, no teníamos y no tenemos hasta ahora algo igualmente importante sobre los perpetradores, ¿no? ¿Quiénes cometían esto y por qué lo hacían? Porque empezamos, ¿no?, finalmente a ver de que, como diría Christopher Browning, ¿cierto?, eran hombres comunes y corrientes. ¿Cómo le decían? Aquellos hombres grises, le decía Christopher Browning, ¿no?, en sus libros, ¿no? Es decir, eran civiles, ¿no?, alistados en la SS, los que hacían, ¿no?, las operaciones de limpieza étnica en Polonia y en toda Europa del Este, ¿no?, luego de que estos espacios habían sido ocupados por el ejército. Pero aquí abrimos nuevamente, ¿no?, el hecho de quiénes son los perpetradores y si esto, ¿no?, nosotros lo podemos reducir única y exclusivamente, ¿no?, al Estado, ¿no?, lo podemos reducir única y únicamente, ¿no?, a las fuerzas, ¿no?, del Estado, o lo podemos ampliar. El violador, disculpen que me demore un poquito, pero creo que esto es importante, ¿no? Los violadores de derechos humanos, casi como que nosotros no teníamos duda de que eran agentes del Estado hasta los años 80 y 90. Así dictaba la doctrina y así, ¿no es cierto?, funcionaban los criterios. Pero ¿qué sucedió? ¿No? Entre otras situaciones, el caso peruano obligó a reconceptualizar todo esto, ¿no?, y en donde el perpetrador, el violador de derechos humanos, ya no solamente era el agente, ¿no?, público, ya no solamente era el agente estatal, ¿no?, ya no solamente era el Estado, ¿no?,
un agente privado también puede ser violador de derechos humanos. Y aquí, ¿no?, remitámonos, ¿no?, a el informe final de la Comisión de la Verdad, y vamos a ver allí cómo, ¿no?, ese informe dice: el principal perpetrador, el principal violador de derechos humanos es, ¿no?, Sendero Luminoso, ¿no?, es decir, ¿no?, un agente privado, no un agente estatal, ¿no? Y entonces esto también, ¿no?, va a dar vuelta, ¿no?, a lo que nosotros concebimos como genocidios, a lo que nosotros concebimos como, ¿no?, matanzas sistemáticas y demás. Siguiente, por favor. Y bien, ¿no?, vamos llegando al final, ¿no?, y cómo todos estos procesos contemporáneos llevan, ¿no?, a una alta movilización migratoria, muchos de ellas, ¿no?, exigidos por las circunstancias no voluntarias, ¿no?, de manera tal que ahora, ¿no?, lo que tenemos es una población flotante en términos globales creciente, cada vez más, ¿no es cierto?, y cada vez en situaciones más frágiles y cada vez en situaciones más vulnerables, ¿no? Y en donde, ¿no?, las expectativas y las esperanzas en la construcción, ¿no?, de un orden supranacional que pudiera garantizar mínimamente los derechos de las personas, más allá de los estados que, como vimos durante la Segunda Guerra Mundial, pueden ser no los protectores de tus derechos, sino más bien los grandes violadores de tus derechos, también esto devino, ¿no?, en algo insuficiente. Es decir, ¿qué hacemos ahora con, ¿no?, esta gran cantidad de población, ¿no?, que finalmente flota, ¿no?, alrededor del mundo, y a partir de allí, ¿no es cierto?, se anulan completamente todos sus derechos, ¿no? Y cómo, ¿no?, podemos nosotros ahora, digamos, comprender, ¿no?, los procesos históricos que, ¿no?, terminan en este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. ¿No? Y bueno, con esto cerramos, ¿no? Y a partir de todos estos criterios, cómo Europa va formulando y reformulando sus memorias. Pero aquí, ¿cuál es la cuestión fundamental de la memoria, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos la memoria como algo supérsiste, ¿no?, como que algo, ¿no?, que está allí, ¿no?, que puede ser comprendido, que puede ser elaborado, y no terminamos de tomar conciencia de que la memoria necesita un soporte. Es decir, la memoria además surge y se va a construir a partir de un soporte social, ¿no? Es decir, no es algo que está suspendido, sino es algo que se formula dentro de los grupos y de las interrelaciones, ¿no?, que, ¿no?, hacemos las personas, y a partir de allí, ¿no?, se van, ¿no?, digamos, ubicando, ¿no?, los diferentes matices y los diferentes factores que componen estas memorias. Y allí es donde, digamos, creo, está el fuerte potencial, ¿no?, de lo que quiere darnos Traverso como opción política, la manera como Europa formula su memoria. Más allá de cómo la memoria obliga a una Europa en conjunto, ¿no?, cómo construyes una memoria en donde las diferencias, ¿no?, digamos, no es que desaparezcan, sino se ponen de lado para darle importancia a lo que es el denominador común entre todos los países europeos. Pero es un tipo de memoria también que pone de lado y no, digamos, incorpora y no termina de manejar la creciente población que hablamos, ¿no?, migrante que entra, ¿no?, a su continente, ¿no?, y que entra además sin formulación de derechos y entra en términos marginales y no colocándose, ¿no siento?, en, digamos, como parte, sino como problema dentro de Europa. Y por lo tanto, no lo voy a asimilar, lo voy a ilegalizar, lo voy a controlar, y en la medida de lo posible y cuando pueda, ¿no?, como activar, ¿no?, procesos de expulsión. Algo como lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, ¿no? Pero, solamente la diferencia aquí estaría en la escala, ¿no? Y este es uno de los elementos por lo cual, ¿no?, dice Traverso como la izquierda ahora, ¿no?, que puso de lado, ¿no?,
principio de esperanza, la opción utópica tiene que pasar al principio de responsabilidades. ¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿Que la izquierda cómo puede colocar dentro de una narración histórica, ¿no?, estas cuestiones de aquí y de ahora, ¿no?, para impulsar, ¿no es cierto?, un programa, ¿no?, que permita convertirse, proponerse como una alternativa frente a lo que estamos viendo? Ahora sí, disculpen por la demora, pero lo dejamos acá. Agradecemos al profesor Eduardo Toche y a los asistentes por habernos acompañado en esta segunda jornada dentro de nuestro conversatorio de Memorias, Modernidad e Historia, aquí en el Centro de Documentación del Perú Contemporáneo de la Biblioteca Central Pedro Zulen. Estaremos prestos a la siguiente fecha, que es el día 28, correcto, el día 28, el martes 28 estaremos acá cerrando ya este conversatorio con el último de los libros, Revolución, ¿correcto? ¿Sí? Así que los esperamos a quienes nos estén acompañando por nuestras redes sociales y esperamos también a quienes nos puedan acompañar aquí en la sala de lectura del CEDOC en el primer piso de la Biblioteca Central. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.